Inclinemos el rostro entonces y digámosle al Señor puesto de acuerdo, amado Padre. Te saludamos a esta hora de la mañana, Señor, y puestos de acuerdo todos mis hermanos en los distintos lugares donde nos encontramos en este momento. Te decimos gracias por este día, esta semana de labores que estamos comenzando, Señor. Gracias. Gracias por la vida y la salud. Siempre son dos de los muchos regalos, Señor, por los cuales debemos darte gracias cada mañana. La vida y la salud que tú nos das, nadie dispone de ella, solo tú, Señor, en tu soberanía. Y hoy estamos disfrutando de ese regalo que nos das. Algunos inconvenientes han habido en la salud, pero allí, Señor, has estado tú sosteniéndonos, dándonos fuerzas y acompañando a muchos de mis hermanos, Señor. Pues has sostenido, dándoles fuerzas para que resistan todos esos malestares difíciles que conlleva las enfermedades. Pero tú eres bueno, Señor, y no nos desamparas y te damos gracias por ello. Algunos se han recuperado también. Gracias por esa recuperación que has concedido. Señor, gracias porque estamos llegando en estas últimas, a las últimas estancias de este año, Señor, por tu voluntad. Esta semana, Señor, es una semana de mucho movimiento y de mucha actividad. Te pedimos sabiduría para que en todo lo que vamos a estar y donde vamos a estar, podamos vivir sabiamente para ti, Señor. Asimismo, Señor, debemos también confesar delante de ti nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestros errores, Señor, nuestras faltas. Tú lo sabes todo, como lo dijo Pedro, aquí en el versículo que meditaremos. Señor, tú lo sabes y delante de ti no podemos ocultar nada, Señor, porque aún lo que no hemos pensado, tú ya lo sabes que vamos a pensar. Por eso, Señor, te pedimos que por favor nos des hoy tu gracia y que nos laves con esa preciosa sangre del Cordero, Señor, de todo ese polvo que hemos recogido del mundo, nuestros pecados, en palabra, en pensamiento y en obra, Señor. Tú sabes en qué te fallamos, tú conoces nuestras luchas aún, tú conoces esa guerra que estamos enfrentando, qué cosas hemos mejorado, hemos avanzado, pero en qué cosas aún somos débiles, Señor. Pero tu gracia es mayor, tu gracia nos sostiene y tu gracia, Señor, sobreabunda, donde abunda aún nuestro pecado y maldad. Somos pecadores todavía, Señor, pero hemos recibido ese regalo de tu gracia, el don del arrepentimiento para confesar delante de ti nuestros pecados, Señor. Gracias porque la salvación es por gracia en los méritos de Cristo y no depende de nosotros porque entonces no tendríamos esperanzas. En Cristo estamos seguros, firmes y confiados por la fe que hemos recibido y por eso entendemos las palabras de Habacuc cuando nos dijiste por medio de tu siervo que el justo por la fe vivirá y vivimos solo por fe y somos sostenidos por esa fe, Señor. Y también en nuestra lucha, porque nuestros enemigos, nuestros adversarios nos tropiezan para que también dudemos, Señor. Pero tu espíritu nos levanta, nos da fuerzas, nos alienta y somos recordados en la palabra, en el Evangelio, cuando llegan estos momentos de tormenta difíciles, donde podemos flaquear, donde podemos caer, donde podemos ser derrumbados. El apóstol Pedro fue restaurado, Señor, como lo vemos en parte del pasaje que hoy nos invita a meditar el devocional. Y tú restauras, tú levantas al caído, Señor, y eres tú quien encomienda esas tareas que debemos hacer, porque tú eres, Señor, quien nos empodera y nos da de tu espíritu para ello. Te decimos gracias, Señor, puesto de acuerdo. Todos mis hermanos, Señor, gracias por el día de ayer, donde pudimos reunirnos para adorar juntos tu nombre, por la palabra que diste a tu cuerpo a través de tus siervos, para la edificación y santificación de tu cuerpo, que es la iglesia, Señor. Gracias por esa palabra fiel que has dado, Señor, a través de tus siervos, llenándolos de tu espíritu y dándoles sabiduría y entendimiento para la predicación fidedigna del Evangelio.
Gracias por esa obra que estás haciendo. Gracias por las iglesias hermanas, Señor, que hemos conformado esa confraternidad, Señor, por sostenernos, por guardarnos y por ayudarnos a entender la unidad que también debemos tener como cuerpos locales. Y aún por las iglesias, que aunque sin tener nosotros esa unión fraterna directa, sabemos que somos hermanos, porque tenemos la misma fe y la misma gracia, y predicamos el mismo evangelio. Diferencias teológicas en algunas cosas las hay, pero un día estaremos todos en tu casa, Señor, sin distinción de nombre de iglesia o región o comunidad, porque todos somos rebaños de tu pueblo, Señor. Gracias porque hemos aprendido y oramos por todo, por todas y cada una de tus esposas que solo tú conoces y que estás edificando y estás guardando para tu gloria, Señor. Henos aquí, nosotros, los que estamos aquí, parte de esos cuerpos locales que conforman ese cuerpo universal. Gracias, gracias, Señor, por nuestras iglesias y que tu gracia siga guardándonos cada día en este mundo que está bajo maldición y juicio, Señor, donde sobrevivimos cada día por tu gracia y por la fe y por tu misericordia. Y te decimos gracias por ello, Señor. Padre, nos has sostenido y has sido bueno. Y perdona nuestra infidelidad que muchas veces, Señor, aflora en nosotros a causa de nuestra naturaleza caída, Señor. Y la fe que hemos recibido, Señor, esa fe que disfrutamos cada día, Señor, también podamos usarla y aprovechar sabiamente para vivir para tu gloria. Como dijo el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son difíciles y son peligrosos, Señor. Sosténnos con tu diestra de poder, porque solos no podemos, Señor. También te decimos, Padre, en este momento, en este tiempo, háblanos, que tus siervos escuchan. Y siempre debemos pedir para escuchar tu palabra humildad y sencillez y que sea quitado de nuestro corazón la autosuficiencia, Señor, y el creer que ya todo lo sabemos, que todo lo entendemos. Qué bueno si ya hemos entendido y hemos aprendido, pero qué bueno es ser recordados también. Qué bueno es volver a escuchar, Señor, porque a nuestra carne le gusta sembrar olvido en nuestro corazón hacia tu palabra y por eso debemos ser recordados, Señor. Ser instruidos de nuevo, aclarados, llevarnos a una profundidad y a encontrar más tesoros escondidos en tu evangelio que tú revelas con el poder de tu espíritu, Señor, a tus escogidos. Y eso somos nosotros. Por eso, Señor, danos humildad para escuchar tu palabra y quita de nosotros todo tipo de actitud que no es correcto para escuchar tu palabra. Qué bueno, Señor, y que digamos, qué bueno que recordé esto que ya sabía, y que muchos también digamos, qué bueno que hoy aprendí esto que no sabía. No importa, es necesario siempre es necesario meditar tu palabra con humildad, con sencillez. Así debe ser y así lo deben hacer tus siervos. Y esos somos siervos de tu reino, ciudadanos de tu reino. Gracias por este momento y gracias por todos estos momentos que has dado, Señor, y porque se está cumpliendo la tarea, llegando al final de este arduo trabajo que se ha hecho a través de este año, Señor, que tú estás concediendo llegar al final, Señor. Gracias por toda esa palabra que nos has permitido compartir y que se ha sembrado en el corazón. Nos encomendamos en tus manos entonces, Señor, y te decimos una vez más, háblanos, que tus siervos escuchan con humildad. Y queremos ser edificados en tu palabra. Gracias, Señor, entonces, y en tus manos nos colocamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y todo para su gloria. Amén, Señor, y amén. Diciembre 23. Señor, tú sabes. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Juan 21:17. El corazón del cristianismo no se encuentra en hacer un curso de teología sistemática o en memorizar doctrinas para ser repetidas.
El punto focal para el cristiano es una relación con Jesús, ser conocido y amado por Él y amarlo por ello. Vemos esto ilustrado de primera mano cuando, después de compartir una comida en la playa con sus discípulos, Jesús resucitado inició una conversación privada con Pedro. Esta charla resultó tanto en la convicción como en el llamado de Pedro. Supremamente, sin embargo, pues muestra el conocimiento íntimo de Cristo y el cuidado por aquellos que lo aman. La mayor preocupación de Cristo fue la respuesta de Pedro a su pregunta: ¿me amas? En este intercambio, Jesús le hizo a Pedro esta pregunta repetidamente. La pregunta no pretendía provocar mero sentimentalismo, exigió una decisión. La repetición sirvió como un claro recordatorio de las tres negaciones de Pedro de conocer a Cristo. Juan 18, 15, 18, 25, 27. Y obligó a Pedro a reconocer que sus acciones recientes no habían demostrado su amor por Cristo. No podía señalar sus propias obras para justificarse. Llegaremos a la misma comprensión al considerar los momentos en que hemos tropezado. Cuando Cristo nos hace la misma pregunta, no hay nada que podamos decir o hacer en nuestra defensa para probar nuestro amor. Lo único que Pedro podía suplicar ante el Padre, ante Cristo, era la propia omnisciencia de Dios. Señor, Señor, sabes que te amo. Del mismo modo, nuestra única apelación es al corazón comprensivo de Jesús. Nuestras acciones pueden desanimarnos, nuestras circunstancias pueden habernos golpeado, y nuestro amor por Dios puede ser débil, pero podemos consolarnos con la verdad de que Jesús conoce nuestros corazones. Él sabe que nuestros corazones fallarán. Él sabe que nuestra fe puede ser débil, pero nuestras fallas son la razón por la que Él vino a este mundo, murió en la cruz y resucitó. Si nos encontramos necesitando restauración, pero sin tener nada que decir en nuestra defensa, la maravillosa esperanza que tenemos es que podamos decir: Señor, tú sabes. Y si nos encontramos necesitando que nuestro amor se reavive, pero no tenemos nada dentro de nosotros para encenderlo, la maravillosa verdad es que podemos mirar a nuestro Señor colgado de una cruz por amor a nosotros, porque amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4, 19. Toma un momento y reflexiona sobre la inmensidad e intimidad de la gracia y el amor de Dios por ti. Jesús llevó todos tus fracasos en la cruz para que pudieras morir al pecado y vivir para Él. Primera de Pedro 2:24. Y Él continúa buscando relación contigo a pesar de todas tus imperfecciones. Él te conoce completamente. Sin embargo, te ama perfectamente. ¿Lo amas? Porque seguramente no hay ninguno más digno. Primera de Juan 3, 16, 24. Amén y amén. El título que le ha dado el Istair, Señor, tú lo sabes. Citando Juan 21, 17, un pasaje que no hay cristiano que no conozca este versículo, este pasaje. Como decimos, cristiano que se respete, conoce y ha escuchado este pasaje. Meditemos en él un ratico entonces, antes de pasar a lo que Alistair nos invita también a reflexionar aquí en el devocional, en la página de su libro. En este Evangelio de Juan, aquí en esta porción, tenemos ese pasaje donde sabemos en el momento coyuntural de la historia que se está viviendo ahí, y sucede este hecho después de su resurrección y se encuentra el Señor Jesús con Pedro, ¿cierto? Y le hace tres preguntas, esas tres preguntas que leemos y nos gusta leer en esta porción de este versículo, de este pasaje de Juan. Y esas preguntas conducen
y nos muestra ese propósito específico por el cual el Señor las hace a su discípulo Pedro. Y dice aquí en particular el verso 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro se entristeció, dice la escritura, que le dijera por tercera vez, que le preguntara: ¿me amas? Y le respondió simplemente, ya no tuvo más argumentos, sino el último ya que le quedaba, como dicen por ahí. Y Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. Ya, ¿qué más argumento te puedo dar desde mi naturaleza? Antes de que yo dé un argumento, usted ya sabe yo qué voy a pensar, como lo sabe el Señor. Y le dice, ¿no? Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo, tú conoces mi corazón, le está diciendo en otras palabras. Y nos recuerda también aquí anticipadamente ese salmo tan hermoso también, ¿cierto? Del salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Parece que Pedro recordó este salmo aquí y lo condensa en una frase en su respuesta a Jesús cuando le dice: Señor, tú lo sabes todo. Y Jesús le dice entonces, a la respuesta de Pedro: entonces Pedro, apacienta mis ovejas. Lo está llamando al servicio, lo está llamando a servirle, como es el llamado que hemos recibido todos en nuestro encuentro con Jesús al recibir su gracia y su misericordia. Me gusta mucho una frase de alguien, no recuerdo: nosotros no fuimos salvos para dedicarnos a ir cada 8 días a la iglesia a ocupar bancas. Muchos cristianos han entendido así el cristianismo, tristemente. Y no existe ninguna excusa, anticipadamente abro un paréntesis, para que nadie diga: no puedo hacer nada por esto, esto y esto. Todos hemos sido llamados y el propósito de nuestra salvación es para la gloria de Cristo, para servirle a Él sin importar la condición. Anticipadamente les comparto esto, mi hermano. Este versículo se encuentra, retomando aquí la escritura, en un contexto de esa conversación, una vez más, entre Jesús y Pedro, ¿cierto? Y vemos aquí algunos aspectos que podemos compartir en forma general de lo que nos habla aquí la Biblia. Lo primero que vemos, y ya dije un poquito en este comentario que llevo hasta ahora, es la restauración que Cristo hace a Pedro. Me gusta mucho una frase que le escuché una vez en una prédica al pastor Sugel hace muchos años y nunca se me olvidó. Y respecto al apóstol Pedro, estaba predicando sobre Pedro. Y comentó el pastor en aquel momento, en ese sermón, y a mí se me graban muchas frases que oigo de muchos pastores que me impactan sus mensajes. Y compartió el pastor, dijo: nadie lo ha negado como lo negó Pedro, pero tampoco nadie predicó por primera vez como lo hizo Pedro. Recordando esa predicación, ¿cierto? Después que los estaban juzgando, que estaban borrachos y se convirtieron como 3,000. Ese sermón de Pedro, donde de entrada se convirtieron como 3,000, nunca se ha vuelto a ver, pero tampoco, vuelvo y digo, nadie lo ha negado como Pedro. Entonces vemos aquí la restauración que el Señor hace, la restauración del amor de Pedro. Jesús no solo perdona a Pedro, Jesús no solo perdona a Pedro. Y recordemos que después de los hechos de la resurrección, que Jesús envía a esa razón, ¿no? Voy a condensar rápidamente las situaciones ahí para que entendamos. Jesús envía esa razón donde les recuerda que les había dicho dónde se iban a ver, ¿cierto? En esos momentos finales después de su resurrección. Y parece entonces que cuando ellos reciben esa razón, entonces le dicen a Pedro: Pedro, y usted también que vaya. Muy seguramente Pedro dijo: no, que va a querer verme el Señor después de que yo lo negué como lo negué. Yo ni me aparezco por allá. Tal vez Pedro pensó eso, ¿no? Eso no lo dice la Biblia. Pero a Pedro se le dice: y tú también, Pedro. Él te espera también allá en esa reunión. Yo tal vez hubiera dicho lo mismo. ¿Qué va a querer verme el maestro después de que lo negué? Y cualquiera, vuelvo y digo, dice eso. Pero sabemos lo que sucedió.
y Pedro es restaurado. Jesús no solo perdona a Pedro entonces, sino que también le pide, por lo tanto, que su amor, que lo ame. Y en esas preguntas sucede esa restauración. Esas preguntas tan significativas, especialmente después de las 3 negaciones de Pedro durante la pasión de Cristo, como así lo llamamos. Y esa es una restauración de su relación, mostrando que el perdón de Jesús es completo y ofrece a Pedro, y no solo a Pedro, por lo tanto, a todos nosotros se nos ha dado una nueva oportunidad y que no todo está perdido y que Él es el que nos levanta, nos perdona, nos restaura. Vemos también allí, por lo tanto, la tristeza de Pedro, ¿no? La tristeza que experimenta Pedro al oír insistentemente la misma pregunta por tercera vez. Pregunta de Jesús, esas preguntas de Jesús que lo están confrontando para que muestre su arrepentimiento. Pedro está consciente de que Jesús conoce su corazón, como lo dije hace un momento, y que él sabe que Pedro lo ama, lo que le provoca una profunda emoción. Eh, yo creo que muy seguramente Pedro, después de escuchar esas palabras de Jesús en ese instante, también lloró, así como también había llorado. Claro que la primera vez lloró amargamente, arrepentido por su pecado, y tal vez ahorita también lloró. Esa es una opinión mía, de sentir esa restauración de su maestro, de ver cómo pese a su pecado, no fue motivo para que el Señor lo desechara, lo condenara, lo hiciera a un lado. Otro hecho que vemos aquí, por lo tanto, es la responsabilidad que Cristo encomienda a sus siervos, a sus discípulos, a sus seguidores, etcétera. Jesús no solo perdona y restaura a Pedro, por lo tanto Jesús no solo nos ha perdonado y nos ha restaurado, sino que también, como lo comenté hace un momento, nos ha hecho un encargo. Una misión importante se nos ha encomendado. Esa misión la tiene la iglesia. Y algunos siervos, de acuerdo a los dones, talentos y el llamado que Dios les ha dado en forma particular, ¿cierto? Hablamos del ministerio pastoral dado a los varones, la diaconía también, los diáconos dado a los varones, pero estas no solo son las 2 encomiendas significativas que afloran en la iglesia, sino que la encomienda de extender el reino de Dios, de predicar el evangelio a toda criatura, es para todos los hijos de Dios. Y esa encomienda la ha recibido todo aquel que es hijo de Dios. Otra cosa es el contexto de la iglesia en el día del Señor, pero otra cosa es otra cosa. Y todo aquel, todo varón, o toda mujer que ha sido llamado por el Señor a su gracia, a su reino, tiene la encomienda de anunciar el evangelio a los perdidos. Pedro está consciente de que Jesús conoce su corazón y que él sabe que lo ama y le entiende esa responsabilidad. Y esas palabras que le dice Jesús, apacienta mis ovejas, se puede entender, vuelvo y digo, como, y aquí en forma particular a Pedro, ¿no? Ese llamado a cuidar de la comunidad cristiana y que él asume y que posteriormente comienza, y no solo él, sino los demás apóstoles, que en esas ovejas es el pueblo, su iglesia. Pedro, a pesar de sus fallas pasadas, entonces una vez más entendemos es restaurado y llamado a ser ese líder de la iglesia en el sentido sano de la palabra líder, porque hoy en día esa palabra es muy usada para muchos propósitos, como lo sabemos. Y pasa a ser esa guía, ese pastor de los creyentes, ¿cierto? Al igual que sus demás hermanos. Vemos aquí también ese amor genuino, un amor genuino que aflora, que es mostrado. Jesús pregunta sobre el amor de Pedro, pero en realidad está mostrando
la necesidad de un amor genuino y comprometido. La pregunta no se basa solo en palabras, sino en una relación que implica dedicación y servicio, que lo comenta aquí Alistair, más adelantico lo miraremos. Me gusta mucho leyendo aquí el primer párrafo del devocional, y dice Alistair: el corazón del cristianismo, el corazón del cristianismo no se encuentra en hacer un curso de teología sistemática o en memorizar doctrinas para ser repetidas. No es el intelectualismo el que nos hace un verdadero cristiano, un verdadero ciudadano del reino. Muchas personas con distintas opiniones, filosofías, pensamientos, etcétera, son conocedores de la Biblia, son teólogos. La teología no nos hace ciudadanos del reino, pero si yo soy un ciudadano del reino, debo tener una buena y sana teología. Grabémonos ese juego de palabras. La teología, el conocimiento, no me hace ciudadano del reino. Es el Espíritu Santo, la obra regeneradora del Espíritu Santo en el corazón, lo que nos convierte en hijos de Dios, como lo hemos meditado. Entonces, aunque la teología no me convierte en ciudadano del reino, si soy un ciudadano verdadero del reino, sí debo tener y manejar y conocer y aplicar y entender, etcétera, una buena teología. Eso es lo que nos comparte aquí de inicio Alistair en ese primer párrafo. El punto focal dice: para el cristianismo es una relación con Jesús. Hace un tiempo, cuando yo estaba empezando a entender la teología reformada, hace más de 7 años atrás, se me grabó esta definición cuando se me fue enseñado. El verdadero cristianismo es una relación con Cristo. No es una práctica de costumbres humanas, de mitos, ritos, imposiciones humanas, etcétera. El cristianismo es sinónimo de una relación con alguien que está vivo, que es Jesucristo. Y eso lo recuerda aquí Alistair, en este primer párrafo que ustedes ven. El punto focal para el cristianismo es una relación. Todo verdadero cristiano, todo verdadero hijo de Dios, al decir que es cristiano, al decir que es ciudadano, que es hijo de Dios, es porque está teniendo una relación personal con Jesucristo, con Dios. Y esa relación es personal. Esa relación es personal, porque Dios es personal, porque la salvación es personal, porque todos daremos cuentas al Señor en forma personal e individual. No es colectivo. No confundamos lo que hacemos en el día del Señor, cuando nos reunimos todos como un solo cuerpo, a hacer lo que hacemos en la iglesia, a entender entonces lo otro que estamos hablando aquí. Cada uno de nosotros comparecerá ante el tribunal y dará cuentas al Señor, y eso es personal. Y recordemos un paréntesis lo que dice la Escritura: el alma que peque, esa morirá si no hay arrepentimiento, y eso es personal. Asimismo, nos lo recuerda aquí Alistair: el cristianismo es una relación con Jesús, ser conocido y amado por Él. Y me gusta algo más aquí que nos invita a meditar y a recordar hoy Alistair. El problema no es, por lo tanto, si se dice o yo digo conocer a Jesús. Ese no es el problema y esa no es la pregunta. Y eso es importante, que si yo soy un verdadero cristiano, yo debo conocer a Jesús, claro que sí. Pero lo vital aquí, lo esencial, es al contrario: si Jesús me conoce a mí. Allí es donde está el asunto esencial, ¿verdad? Porque todo el mundo dice conocer a Jesús. Aquí no lo recuerda Alistair. Los demonios conocen a Jesús, el diablo conoce a Jesús, habló con él y lo tentó. El libro de Marcos nos lo enseña. Entonces, todos en la iglesia y todo el mundo, del polo norte al polo sur, hasta los ateos hablan de Jesús. Por eso intentan en su ateísmo negarlo y se ponen en esas discusiones. Entonces el problema no es, la pregunta no es ese, lo esencial no es eso. Es si Cristo me conoce a mí. Porque ese día
ese día, él lo va a decir. Muchos no los conozco. Y él dijo en otra oportunidad y quedó escrito en el Evangelio de Juan, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen. Muchos conocen a Cristo, pero Cristo no los conoce. Muchos conocen a Cristo y Cristo también los conoce. Entonces, siempre manejemos y entendamos ello. Dice Alistair allí, vemos esto ilustrado de la primera mano cuando después de compartir una comida en la playa con sus discípulos, Jesús resucitado inició esa conversación privada con Pedro. Ya lo hemos comentado aquí en eso que nos meditamos sobre este pasaje. Muy bien, pensemos en esto. El que dice que ama a Jesús, como lo dice Alistair aquí en el contexto de este devocional, debe mostrar señales de ello. Debe mostrar señales de ello. No puede ser tan difícil ello cuando realmente se ha recibido la obra regeneradora del Espíritu Santo. Asimismo, en la iglesia, cuando entre todos nosotros, cuando nos vemos con un hermano, nos decimos que nos amamos, no puede ser tan difícil. El que dice que nos ama debe estarlo manifestando. Ahora, lo sabemos, lo creemos, ¿cierto? Y por eso Alistair en el primer párrafo comenzó llevándonos a meditar en ello. Es posible conocer las doctrinas correctas, es posible entender una buena teología, es posible participar en una iglesia sana y estar en una iglesia sana, e incluso guiar a otros de una manera amorosa. Y y aún así, permanecer espiritualmente fríos y secos y distantes. La experiencia nos lo muestra y así lo vemos en muchos tristemente. Todos sabemos que Dios nos ama y que Jesús murió por nuestros pecados. Y todos sabemos que el Espíritu Santo vive dentro de cada uno de nosotros. Pero estas poderosas verdades, hermanos, a menudo permanecen solamente en lo intelectual en muchas personas. Porque a la hora de llevar a la praxis el amor que han recibido, el amor del cual hablo, el amor que dicen entender, está lejos de las señales bíblicas que vemos que debemos estar haciendo en esa praxis de nuestra vida. En lo personal, a mí me pasó desde hace muchísimos años. Durante años, yo antiguamente intenté amar a Dios con mi corazón. Hablo por mí. Y por lo tanto me dediqué al intelectualismo y a muchas otras cosas. Y descuidé mi corazón y mi mente. No reconocía mi necesidad de crecer en ese verdadero conocimiento de lo que significa esas palabras que él le dijo a su siervo cuando le reveló su nombre, ese conocimiento del yo soy realmente. Hermanos, cualquier estudio sistemático de la Biblia, como lo dice Alistair aquí más adelantico, eh, no es suficiente, por lo tanto, no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Eh, Cualquier estudio sistemático, eh, yo en lo particular, llegó a volverse algo mecánico en mi vida, incluso como un acto normal, pero cuando ya empecé a entender la verdad de lo que era el desarrollo de esa verdadera fe, de esa verdadera iluminación que da el Espíritu Santo, empecé a entender que eso no me había sido suficiente, no para mí, ¿no? Pero se me escapaba, por lo tanto, la importante, la importancia de la verdad que debería llenar y estar llenando mi corazón, que no se puede amar lo que realmente la mente no conoce. De la abundancia del corazón abra la boca. Y que si yo decía amar a Dios, tenía que estar evidenciándose con la práctica de ese conocimiento, de ese intelectualismo que había desarrollado y que yo estaba lejos de él.
Pensemos en nuestra relación, por lo tanto, con Dios desde esa misma perspectiva, porque eso es lo que nos invita a Alistair en estos dos primeros párrafos. La mayoría de las personas vienen a la fe. Pensemos en esto, hermano. Le llevo a que piensen en esto, por favor. No podemos negarlo, que la mayoría de las personas, entre comillas, vienen a la fe en Dios con muy poca información. Es la verdad. Comprendimos que necesitamos perdón y gracia por alguna situación humana especial y particular, circunstancial, y por eso llegamos a la iglesia y fuimos a buscar algo porque ya habíamos buscado en otras cosas y nada que se resolvía la situación. Y fuimos guiados providencialmente de esta manera al reino. Eso es una realidad también que entendemos hoy en día sobre una ola de una profunda emoción. Pero solo percibimos algo de aquel que nos llevó a sí mismos por esa época. Sospechamos que Él es todo aquello que es bueno en esos momentos, pero no hemos hecho todavía un estudio completo de Él para conocerle a Él. Y recordamos las palabras que la misma Biblia nos dice acerca de esto. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Israel no me conoce, mis hijos son desobedientes, no me conocen. Así como una recién casada, llegamos al final de la luna de miel y comenzamos a preguntarnos cómo vamos a alimentar y mantener esta relación. Así nos pasó a muchos. Durante los momentos de la luna de miel todo es rico y todo pasa bien y todo se soporta y se perdona, pero después el problema es cómo continuar y cómo caminar, cómo sostener. La respuesta consiste, y esto es lo que nos invita hoy a meditar, en conocer a Dios verdaderamente, verdaderamente, en amarlo con nuestras mentes, nunca la expresión. Conocerlo es amarlo, ha sido por lo tanto más veraz, como debe ser hoy para nosotros, en la medida que hemos entendido de una manera más profunda el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, en la medida y según crecemos en el conocimiento del carácter de Dios, de sus atributos, mediante el estudio de su palabra, no podemos hacer otra cosa que no sea amarlo. Yo recuerdo hace más de 6 años, cuando el Señor nos corrigió nuestra doctrina aquí en nuestra iglesia. Y la segunda serie que yo prediqué en aquella época fue los atributos de Dios. Y recuerdo que demoré 1 año aproximadamente predicando uno a uno los atributos de Dios. Y recuerdo que llegando al final de aquel año, cuando terminé, la mayoría, por no decir que todos los hermanos se me acercaron en aquella época y me dijeron todos coincidencialmente, en el sentido sano, la palabra coincidencial, Pastor Jesse, sinceramente nosotros no conocíamos a Dios. Así me manifestaron los hermanos. Y ahorita, al escuchar toda esta predicación de los atributos de nuestro Padre, comprendo que mi amor por Él era muy pobre, muy escaso, tan poco que hoy siento vergüenza. Muchos me dijeron esas mismas palabras. Y así sucedió. No se puede amar profundamente lo que no se conoce. Y en la medida en que conocemos, repito, en el conocimiento de Dios, en el carácter de Dios, y todo mediante su palabra, entonces nuestro corazón debe arder, debe latir, como ardía el corazón de los 2 discípulos a Maús. Cuando se escucha la palabra y cuando se empieza a conocer al Dios de las Escrituras, llegamos a comprender quién es Dios, así como Pedro comprendió quién era su maestro, comprendió a quién había negado y por eso lloró amargamente. Y por eso en este segundo encuentro ya fue ante él y se presentó ante él ya con un corazón restaurado por la obra del Espíritu Santo que le llevó a arrepentirse aquella noche por haberlo negado y lloró amargamente. Y ahorita con un corazón nuevo, un corazón restaurado delante de su maestro, Pedro
manifiesta lo que ahora sí realmente había en su corazón y que al final solamente puede decir en esa respuesta sabia que da Pedro: Señor, tú lo sabes. Nuestros afectos, nuestros afectos, por lo tanto, debemos tener cuidado. Nuestros afectos se distancian de las cosas de menos valor cuando no se conoce realmente lo que se valora y se conectan con el verdadero valor en la medida que entendemos el verdadero valor de aquello que decimos amar. ¿De qué manera estamos amando a Jesús? ¿De qué manera estamos sirviendo a Jesús? Tú dices amar a Jesús, yo digo amar a Jesús. Es muy fácil hacerlo con la boca y es muy fácil hacerlo con el conocimiento. Por eso el Señor Jesús, para prevenirnos de este intelectualismo, para prevenirnos de estas costumbres religiosas, humanas y filosofías y prácticas de sectas, etcétera, nos dejó bien claro su mandamiento para que esto que decimos con nuestra boca sea evaluable, sea evaluado, por lo tanto evaluable, se puede evaluar y evidenciar para que sea una realidad. Y él lo dijo. Recordamos entonces las palabras de Jesús asociadas a este tema. Ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros. Si yo digo amar a Jesús, yo tengo que amar a mis hermanos. Y escúchenme la palabra que enfatizo, hermanos. Tengo que amar a mis hermanos. Incondicionalmente, así como Cristo me ama a mí incondicionalmente, sin condiciones, sin reglas. La única regla, entre comillas, y es vital, es que tengamos el mismo camino de la palabra, obvio. Tengamos la misma fe, el mismo bautizo. Eso nos une, Cristo. Y al estar unidos en Cristo, ese elemento común que tú y yo tenemos en el cual estamos unidos, el Espíritu Santo obra con la gracia dentro de nosotros. Y entonces entendemos que sin ser nosotros merecedores del amor, tengo que amar también yo a mis hermanos, sin importar las diferencias, como se ha meditado muchas veces en este devocional, sin importar las circunstancias, sin importar causas y efectos, simplemente amarnos. ¿Por qué lo dijo? Y si ustedes se aman unos a otros, parafraseado lo que el Señor nos ordenó, demostraremos entonces que somos verdaderamente diferentes y que somos su pueblo, como he compartido con mis hermanos, que se diga de nuestras iglesias, que se diga de nuestras iglesias, allá, en esa iglesia, miren cómo se aman, miren cómo se soportan, cómo se toleran, cómo se cuidan, cómo se edifican, porque a eso fue lo que se dedicó Pedro después de que recibió estas palabras de Jesús, a apacentar sus ovejas, a cuidar sus ovejas, a cuidar a sus hermanos, a enseñar el evangelio que había recibido de su maestro. A eso también debemos dedicarnos nosotros. Pregunta, ¿qué estamos haciendo con la palabra que estamos recibiendo cada 8 días en la iglesia, por ejemplo? ¿Cómo está nuestra praxis? ¿Cómo está la sinceridad en nuestro corazón? Si el Señor estuviera delante de nosotros y con un bisturí espiritual abriera nuestro corazón, ¿qué encontraría el Señor en nuestro corazón? Amor sincero, amor verdadero, perdón sincero y verdadero por mi hermano que me ofendió, por mi iglesia que aún está con manchas y arrugas, o encontraría detrás de esa cortina que él sí conoce, crítica, murmuración, disensión, juicio, contienda contra mis hermanos y la iglesia, y que él sí lo conoce. ¿Qué encontraría el Señor? Así como el Señor ya conocía el corazón de Pedro, pero aún así esto sucedió para que quedara escrito para nuestra enseñanza. Lo hizo públicamente y muchos escucharon esa respuesta. ¿Qué sucedería si Dios también, Cristo, se apareciera en la iglesia el domingo
y me preguntara delante de todos mis hermanos, fulano, ¿me amas? Buena pregunta, hermanos, para meditar. ¿Qué le podríamos decir al Señor? Porque a Él sí no lo podemos engañar. Si queremos sentir un amor más profundo de Dios, por lo tanto, debemos aprender a verlo con más claridad de quién es Él desde su palabra. Si queremos sentir de manera más plena en cuanto a Dios, su amor, debemos aprender a pensar más a fondo en cuanto a Él. Consideremos esta ilustración para entender mucho más esto que les quiero compartir. Si yo te contara que amo al piano, al instrumento, el piano, yo amo el piano, me encanta el piano y disfruto interpretar música en este instrumento. ¿Cómo podrías tú descubrir si mis sentimientos hacia el piano son reales o no? Simple y muy sencillo. Solamente que tú me pidas que interprete algo para ti. Una persona que en verdad entonces, si yo amo en verdad ese instrumento y he sido disciplinado estudiándolo y de verdad me deleito en ese instrumento, cuando tú me pidas ello, será muy fácil para mí que sentarte a mi lado e interpretarte una melodía en el piano. Asimismo, asimismo debe ser el amor que yo digo sentir por mis hermanos, por la iglesia, por Dios, por Cristo, etc. Y lo más profundo, ¿no? La única manera de demostrar que amo a Cristo es amando a mis hermanos. Si alguien dice amar a Cristo, pero no ama a sus hermanos, ¿cómo va a amar a Cristo? A quien no ha visto, como escribió el apóstol Juan en su carta. Esa persona se está engañando. Así simplemente. Está viviendo una vida doble y se está autoengañando. Y va por un camino torcido. Hermanos, el corazón no puede amar lo que la mente no conoce. El corazón no puede amar lo que la mente no conoce. Y recordemos las palabras de Cristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Es pecaminoso adquirir conocimiento por el conocimiento mismo. Como dice el pastor Armando Alducín, estoy de acuerdo con la frase de Armando Alducín en algo particular que él dice de esto. Un cristiano, entre comillas, lleno de teología, sin la dirección y llenura del Espíritu Santo, es un monstruo espiritual. Nunca se me olvida esa frase de Armando. Yo lo creo, y así lo veo y lo entiendo también. Los creyentes verdaderos amamos servir a Dios. A esto fue invitado Pedro por el Señor aquí en este contexto de este pasaje. Los creyentes verdaderos que amamos al Dios verdadero y que realmente se está desarrollando en nuestro corazón un amor verdadero por Cristo, amamos por lo tanto servir a Dios. No hay duda de que servir a nuestro Dios hace evidente, por lo tanto, que amamos a Cristo. Y esto se evidencia en el servicio, ese anticipo que hacemos en nuestras iglesias. Si tú amas a Dios y dices amar, servir a Dios, pero te molesta cuando se te encomienda algo en tu iglesia, ¿cómo puede tener eso sentido? ¿Cómo puede tener eso coherencia lógica? Miremos el ejemplo de los apóstoles, de nuestro mismo Señor Jesús, cuando Él nos dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Sigamos su ejemplo y por eso nos lo dijo. ¿Sí? Y esforcémonos por ser fieles, cumpliendo el propósito para el cual hemos sido llamados, por el cual hemos sido salvos. Que no se
no se cumple en nosotros lo que un pastor dijo en una de sus prédicas que sé que hemos escuchado. Muchos aquel día saldrán de las bancas de las iglesias a una condenación eterna. Hoy en día muchos están llenando las bancas cada 8 días juiciositos en las iglesias, con su Biblia bajo el brazo y su sobre de diezmos. Qué bueno, hermano. No debe hacer eso. Pero más que eso, tenga cuidado con esto que estamos aprendiendo y todo lo que hemos meditado, porque muchos saldrán aquel día de sus bancas derechos para la condenación. Alistair nos habla de nuestras debilidades y posibles caídas aquí más adelante, del desánimo que podemos caer. Claro, no somos inmunes al desánimo, al pecado, somos pecadores, lo hemos meditado. Es allí la importancia vital de la comunidad, de la unión, de la unidad del cuerpo, donde somos exhortados, corregidos, alentados, abrazados, oran por nosotros, somos aconsejados, somos edificados. Cristo hace esto en su iglesia con sus discípulos. Cuando mi pastor me aconseja bíblicamente, Cristo me está aconsejando bíblicamente. Cuando mi hermano me exhorta bíblicamente, Cristo me está exhortando bíblicamente a través de su siervo. El apóstol Pablo es uno también de nuestros ejemplos, y en particular de mis ejemplos favoritos de sufrimiento y debilidad respecto a todo esto. Él dijo, recordamos las palabras de Pablo cuando dijo, y él, Jesús, me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Todos nosotros tenemos debilidades, pero es que, todos, en la iglesia no hay nadie perfecto. En la iglesia no hay ningún roble. El único roble de la iglesia es Cristo. Perdón, permítame usar ese término con todo respeto de nuestro Señor. El único roble en la iglesia es Cristo. Del resto, los pastores no somos inmunes a debilidades, desánimos. Los diáconos tampoco. Nadie es perfecto ni idóneo 100% en la iglesia. El perfecto está sentado a la diestra del Padre. El inmune está sentado a la diestra del Padre. Los pastores necesitamos ser abrazados y aconsejados. Los diáconos necesitan ser abrazados, aconsejados y alentados. Y las ovejas necesitan ser abrazadas, aconsejadas y alentadas. Todos en la iglesia necesitamos esto. Este es el verdadero servicio que debemos tener los unos con los otros en la iglesia. Esta praxis de esto que estamos meditando es el verdadero amor que debemos estar manifestando en la iglesia. Hermano, este domingo usted puede hacer esto, por favor. Pastor, ya lo hice el domingo anterior, ¿por qué otra vez yo? Uy, hermano, cuídese de eso. Porque el pastor sí toca predicar cada 8 días y él no se queja. Estoy dando un ejemplo de muchos ejemplos que podríamos dar. Todos tenemos debilidades. Pablo, Pedro las tuvo. Mira esa debilidad tan enorme, haber negado a su Señor y muchas más que tenía Pedro. Pero Dios nos restaura. Y nada imposibilitará ni frenará que tú y yo nos dispongamos a servir al Señor sin importar nuestras debilidades, circunstancias, situaciones, etcétera. Aún recordemos, Pablo desde la cárcel no fue obstáculo para servir al Señor. Porque allá en la cárcel, lo único que pidió fue que le trajeran los rollos porque le era necesario servir allá en la cárcel y para eso fue llevado a la cárcel. Nada impide que tú y yo nos dispongamos a amar al Señor. ¿Por qué? Porque el amor se manifiesta a través del servicio. Quien ama, sirve. Recordamos esa frase, ¿no? ¿Cómo es que dice, hermano? A mí me recuerda quien no vive para amar, no sirve para vivir. Bueno, se me confunde ahorita, pero algo así creo que dice. No vive para servir, no sirve para vivir. Exactamente. Hoy recordamos ello, hermano. Si tú dices amar a Cristo, debes estar sirviendo al Señor, sin importar tu circunstancia.
ni situación, ni nada. No hay nada que impida que tú y yo estemos sirviendo al Señor. Bueno, el tiempo se ha cumplido, hermanos, qué pena, hay mucho más que decir sobre esto, pero nos toca dejar allí porque algunos tienen que salir a sus labores. Entonces, vamos a orar. Eh, Vamos al hermano Carlos, muchas veces sí, por aquí, hermano, ahí yo acá no alcanzo a leer esa Sí, letra, señor. hermano, no me estoy leyendo lo de Carlos. Dice, qué hermosa actitud de comprensión y ternura de nuestro sabio y perfecto Dios con Pedro y con todos sus hermanos menores. Él sobrelleva nuestras debilidades y lidia de manera compasiva y paciente con nuestra naturaleza imperfecta. Nuestra seguridad de la salvación está basada en Él, en su amor sacrificial, no en nuestra perfección. Si le amamos sinceramente, su ejemplo despertará mayor amor y comprensión hacia Él y nuestros semejantes. Amén. Amén. Gracias, hermano Carlos, por su comentario y aporte, así es, conforme a las escrituras. Bueno, hermanos, si no hay más preguntas y aportes, pues esta semana es una semana de labores normales para muchos, entonces vamos a dejar allí. Quiera el Señor darnos vida y salud en este resto de días para terminar esta tarea de meditación de su palabra diaria. Ya se aproxima el final, hermano David, y se ha podido hacer la tarea en medio de muchas dificultades, pero bueno. Se acerca el fin. Vamos. Sí, se acerca el fin, hermano. Vamos a orar entonces. ¿Quién de ustedes desea orar, por favor? Amados, dispónganse. No veo al hermano Diego. Ayer tampoco lo vi de estar ocupadito el hermano Diego. Hermano Henry Mojica, y vamos a preguntarle si tiene tiempo para dirigirnos una oración. Ah, bueno, usted que lo conoce, hermano. Hermano Henry, ¿dónde está? ¿Está Creo por ahí? que Ah, sí. sí, no sabemos si... Hermano Henry Mojica, Si nos escucha por ahí, hermano creo que Henry, no nos escucha. parece que está ocupadito. Otro, hermano, usted que conoce a todo este grupo de No, santos. esa es la mayoría de la iglesia. Vamos a dirigir a Ah, quien... Ah, Luz Daría bueno. fue, mira. Luz Dari le tocó retirarse. La hermana Leonor Muñoz, ella habla muy bonito. Ah, hermana Leonor, sí tiene posibilidades de pedirnos en oración, por favor, si nos escucha, hermana Leonor. Sí, mi hermano. Padre Celestial, qué bueno, qué maravilloso amor y misericordia que tú tienes con nuestras vidas, Señor. Amén. Padre, gracias por tu fidelidad, por ese amor, Señor, que no entendemos ni un poquito de él, porque, Señor, nuestra mente finita no alcanza a percibir, a entender en su plenitud ese amor tuyo, Señor. Y así como Pedro, Señor, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra iniquidad repetitiva, vergonzosa, Señor, tú estás preguntándonos, Señor, ¿me amas? Padre, gracias. Gracias porque, Señor, no lo merecemos. Pero, Señor, tú nos amas profunda, sincera, santa y perfectamente. Y, Señor, en esta mañana, en este día, solo podemos decirte gracias. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir reflejando, publicando, repitiendo ese amor tuyo, Señor, en nuestras vidas. Padre, que como hijos tuyos, Señor, podamos ser luminares Amén. y ser, Señor, como iglesia, como tu pueblo, Señor, esa imagen, esa luz tuya, Señor, al mundo pecador y en oscuridad. Que podamos, Señor, ser esos siervos tuyos que te glorifican y te honran, Señor, cada día, que se apegan a ti, que te buscan a ti, que te aman, que se aferran, Señor, a las convicciones que tú nos das en tu palabra.
Padre, bendito eres, Señor. Queremos quedarnos en tus manos, Señor, en este día, para que, Señor, nos ayudes a honrarte, a glorificarte. Gracias por tus siervos. Gracias, Señor, Amén. por este medio de gracia que tú nos das. En el nombre de Cristo. Amén y amén.